¿Has escuchado lo que es Prompt Engineering? Bien, pues si te gusta el Project Management y la inteligencia artificial, quédate que te lo muestro. Comencemos. Hoy me gustaría compartir contigo este documento que recientemente liberó el PMI relacionado con el tema de los prompts para la profesión del Project Management. El documento se titula Talking to the Machine: Prompt Engineering Essentials for Project Professionals. Para los que no sepan qué es un prompt, básicamente es todas esas instrucciones que le brindamos a una inteligencia artificial para obtener los resultados que estamos buscando. Interviene la forma en que redactamos, la forma en que el tono en que lo decimos o lo pedimos, en fin, todo tiene que ver con la forma en que solicitamos que una IA nos dé alguna respuesta o alguna información que andamos buscando. Entonces es muy importante, y básicamente se ha hablado incluso de que es una nueva profesión, el redactar de forma correcta todo lo que tiene que ver con los prompts o las instrucciones que le demos a una IA. Veamos lo que dice el documento que en este caso el Project Management Institute liberó recientemente. Básicamente empieza hablando de que es una habilidad digital necesaria el aprender a escribir los prompts, que por eso básicamente les decía que se ha incluso hablado de que es una profesión. Quizá no necesariamente una profesión, pero sí una habilidad que debemos desarrollar como Project Managers, el saber dar las instrucciones a las inteligencias artificiales para poder obtener los resultados que realmente necesitamos que nos den. El documento habla de que básicamente es una competencia digital que necesitamos desarrollar, como les estaba diciendo, y aquí viene algo muy importante, y por eso lo que se llaman las soft skills o las power skills, más bien dicho por el PMI, son súper necesarias en este caso. Unas fuertes habilidades de comunicación son esenciales para poder desarrollar un prompt adecuadamente. De manera que la comunicación sea precisa, sea justo lo que andamos buscando, y esto es lo que tenemos que lograr para evitar malas interpretaciones o que no se entienda por parte de la inteligencia artificial qué es lo que estamos queriéndole decir para que nos entregue. Es importante desarrollar habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. Es todo esto de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Que hemos hablado en otras circunstancias cuando hablamos de lo que es Power Skills, por ejemplo. El razonamiento lógico, una habilidad muy importante también, nos menciona el documento, sobre todo por los temas de tratar de evitar lo que es la ambigüedad. Y hay que entender que las inteligencias artificiales funcionan bajo estructuras digitales. Lo que quiero decir con esto es que entre más estructurada esté la consulta, la pregunta, más sencillo será para una inteligencia artificial entender lo que realmente le estamos preguntando. De manera que esa habilidad de poder estructurar nuestras preguntas, de poderlas desglosar de manera tal que tengan una estructura lógica, ayuda a que estos sistemas nos entreguen lo que realmente nosotros queremos obtener. Bien, como dicen, las respuestas correctas vienen de las preguntas correctas. Entonces, básicamente, hacer la pregunta correcta es una de las habilidades que necesitamos desarrollar para poder hacer un buen prompt. Lo que nos recomienda el documento es empezar con conversaciones simples, como si fuese una persona humana con quien estamos conversando, pero siempre yendo hacia preguntas luego más profundas. Empezamos con un tema un poco genérico y poco a poco vamos profundizando en el tema. Esto le permite a la inteligencia artificial ir entendiendo más sobre realmente cuáles son nuestros intereses. También es importante que haya interacción entre la máquina y el humano de forma múltiple, es decir, que haya múltiples interacciones, que cuando ella responda yo pregunte, o cuando ella me haga alguna consulta, si no entendió algo, yo le pueda explicar realmente qué es lo que estoy buscando. Esa interacción múltiple va logrando obtener o va produciendo que se logre obtener mejores resultados.
Hay que utilizar diferentes estrategias para el tema de los prompts. Aquí no hay una estrategia definida. Cada quien redacta a su forma, pero lo importante es que sepamos que debemos darle a la inteligencia artificial suficiente información para que entienda qué es lo que realmente andamos buscando. Redefinir y mejorar los mensajes requiere de persistencia. Por eso es que una de las habilidades que también se menciona en el documento es lo que hay que ser persistente. En otras palabras, hay que tener paciencia para poder ir afinando poco a poco la forma en que vamos haciendo las consultas a las inteligencias artificiales, de manera que nos devuelva los resultados que realmente andamos buscando. Algo muy interesante que el documento menciona es que debemos ver la inteligencia artificial como si fuera un humano, pero con una personalidad específica. Es decir, las IA es como si fuesen una persona, pero con una personalidad particular. En este caso, nosotros tenemos que entender que una IA es como ese tipo de personas que son muy estructuradas y que hay que explicarles muy bien las cosas para que realmente entiendan qué es lo que les estás transmitiendo. Es como conversar con alguien que necesita que se le den los argumentos muy ordenados y muy estructurados para poderte entender y poderte dar las respuestas que realmente tú quieres recibir. Sabemos que las IA tienen acceso a toda la información que está en Internet, o prácticamente toda la que está en Internet, de manera que tienen un acceso a información casi que infinito en este caso. Pero si no sabes exactamente cómo preguntarles y si ellas exactamente no entienden qué es lo que quieres obtener, pues obviamente lo que te van a devolver quizás no sea lo que tú estás realmente pensando. Por eso las habilidades de comunicación en este caso son claves para trabajar con inteligencias artificiales. El documento nos habla de varias estrategias claves para el tema de la conversación con las inteligencias artificiales. La primera de ellas habla de lo que es divergencia y convergencia, un enfoque divergente-convergente. Esto lo que significa es que empecemos con preguntas primero generales y luego vayamos profundizando cada vez más al detalle. También nos habla de proveer más contexto. Es muy importante que le demos a la inteligencia artificial el contexto de en qué nos estamos moviendo. De esta forma puede la inteligencia artificial entender mucho mejor qué es lo que nosotros andamos buscando. De manera que el contexto también juega un papel muy importante. Si podemos dar ejemplos, va a ser muy útil para la inteligencia artificial contar con un ejemplo, de manera que entiende básicamente mejor qué es lo que andamos buscando. Recordemos que entre menos pongamos a la inteligencia artificial a adivinar o a suponer qué es lo que nosotros queremos, mejor resultado vamos a tener. Es decir, la idea es que ella no tenga que asumir o interpretar o adivinar qué es lo que andamos buscando basado en lo que le estamos diciendo, sino que seamos lo más específicos posibles para que le demos la información necesaria y nos devuelva los resultados necesarios. Es importante tomar en cuenta, esto es muy interesante, que la inteligencia o estos modelos de inteligencia artificial obviamente no pueden leer nuestra mente. Es decir, necesitan instrucciones constantes de nuestra parte como seres humanos para poder brindarnos los resultados que andamos buscando. Siempre la verificación de la información es muy importante. Es decir, tenemos que estar claros de que las fuentes, siempre solicitar las fuentes a la inteligencia artificial de los resultados que nos está brindando es muy útil, porque de esa forma, como ya seres humanos, podemos ir a la fuente y validar si esa información es cierta o no. Uno de los grandes errores que podemos cometer utilizando inteligencias artificiales es creer que son infalibles y que toda la información que nos dicen es cierta. Recordemos que en Internet hay información verdadera y también hay información falsa. De manera que si solicitamos dentro de los prompts también que nos dé los enlaces a las fuentes que está consultando, podríamos validar que la información es al menos de carácter serio y verídico. Uno de los aspectos que el documento menciona es algunas reglas para la conversación que estemos llevando con las inteligencias artificiales. La primera regla que menciona el documento en este apartado es que no debemos tampoco confiar demasiado en la información que las inteligencias artificiales nos dan. Sabemos que tienen acceso a prácticamente millones de documentos en Internet y otras fuentes, pero deben siempre
pensarse como un punto de partida para obtener información que luego podemos ir profundizando y investigando más a fondo. Pero no podemos tampoco confiarnos al 100% de la información que se nos está brindando por parte de una inteligencia artificial. El otro punto importante, número 2, que menciona es mucho cuidado con los temas de confidencialidad y la información sensible. Recordemos que todo lo que pongamos en internet va a quedar expuesto. Si consultamos algo o le brindamos información a una inteligencia artificial que incluya documentos o alguna información sensible o confidencial, estamos exponiéndonos a que esa información sea conocida y utilizada por fuentes que quizás no deseamos que así sea. De manera que tenemos que tener mucha claridad de que toda la información que compartamos con una inteligencia artificial no sea información sensible o clasificada. Con ello tenemos que cumplir con todas las reglas de privacidad, especialmente cuando laboramos en compañías que pues protegen mucho su propiedad intelectual y su privacidad, confidencialidad y demás. Lo otro es la parte ética, punto número 3. Como sabemos, las inteligencias artificiales tienen acceso a mucha información y hay diversas fuentes que también pueden tener conflictos de tipo ético, de manera que tenemos que ser muy claros y muy profesionales con el uso de estas herramientas, manteniéndonos siempre dentro de la ética profesional. Como dice Pamela, la inteligencia artificial tiene que ser el punto de partida, pero no puede ser simplemente todo. Ahí básicamente lo que nos dice es que podemos utilizarlas para iniciar investigación, para poder tener una guía, para poder obtener información de algo que necesitemos, pero tiene que ser siempre como el punto de partida. Por supuesto que de lo que yo le he utilizado es muy útil y podemos obtener muchísima información a través de ellas, pero tenemos que entender que siempre hay un factor humano que tiene que estar detrás de ellas. Ahora la sección que tiene que ver con los patrones de los prompts. El documento del PMI nos da muy valiosos tips o consejos a seguir en este tema de la estructura de los patrones que podemos utilizar para las instrucciones que les demos a las inteligencias artificiales. Acá podemos ver, por ejemplo, en primer lugar, el llamado prompt de persona. Es decir, en este caso lo que hacemos es pedirle a la inteligencia artificial, y normalmente esta parte es muy importante, pero se olvida por lo general utilizarla. Se trata de decirle a la inteligencia artificial que actúe como si fuera tal. Es decir, actúe como si fueras un stakeholder, actúa como si fueras un stakeholder en el proyecto. O actúa como si fueras el project manager del proyecto. Actúa como si fueras el patrocinador del proyecto. Cuando le estamos diciendo esta instrucción a la inteligencia artificial, ya ella va a entender cuál va a ser su rol y va a poder darnos una respuesta mucho más certera de lo que andamos buscando. Inclusive, se le podría pedir a la inteligencia artificial que actúe como una persona X ya conocida. Es decir, por dar un ejemplo, actúa como si fueras Michael Jordan y dame la información referente a X, Y, Z. De esta forma, la inteligencia artificial tomará la forma de pensar o de analizar la información que ella tenga sobre Michael Jordan y la usará para responderte a esa pregunta. De manera que esta parte de persona, este prompt, es muy interesante porque nos permite especificar un rol hacia la inteligencia artificial buscando una pregunta, una respuesta. La otra tiene que ver con refinar nuestras preguntas, es decir, podemos usar también este prompt de question refinement para también pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a reformular una pregunta de una manera más, digamos, refinada, más correcta, más afinada, más certera. Entonces ahí podemos utilizarla para pedirle a una inteligencia artificial, dándole un ejemplo, que nos desarrolle una respuesta o una pregunta en una mejor versión de la que nosotros le estamos dando. El otro prompt que podemos utilizar es el de Flipped Interaction, que lo que quiere decir es que podemos simular una conversación entre la inteligencia artificial y nosotros. Aquí lo podemos utilizar, por ejemplo, simulando
diciéndole a la inteligencia artificial que simule ser un entrevistador que me va a entrevistar a mí como candidato para un puesto X. Y le podemos decir que me haga preguntas basadas en ese rol de esa posición y que basado en mis respuestas genere las siguientes preguntas. De manera que es un patrón interesante para hacer simulaciones, pueden ser de entrevistas, pueden ser de alguna otra situación similar en la que haya una interacción entre ambas partes. Este es un prompt también interesante. También tenemos lo que es de enfoques alternativos. Aquí lo que hacemos es pedirle a la inteligencia artificial que nos dé una respuesta analizando los pros y contras. Por ejemplo, aquí se menciona, aquí a la derecha en la última columna, se da un ejemplo de alguien que le está diciendo a la inteligencia artificial que es un project manager del área de construcción que está experimentando un retraso en algunas de las tareas. Entonces le está pidiendo a la inteligencia artificial que identifique las causas raíz o la causa raíz de esos problemas y que le sugiera al menos dos formas de lidiar con esa situación y resolver el problema, y que le compare los pros y contras de cada una de ellas. De manera que aquí podemos pedirle a una IA que también nos dé consejos, que nos dé dos posibles soluciones, que nos analice los pros y los contras de cada una de ellas. También tenemos lo que es la verificación cognitiva. Aquí básicamente es cuando empezamos a analizar o a pedirle a la IA que nos dé información sobre una situación que puede ser un poco más compleja. Es decir, aquí podemos combinar, ya no estamos haciendo una sola pregunta, sino que podemos combinar dos o más preguntas dentro de un mismo prompt. En el ejemplo que viene acá se menciona del desarrollo de un software que tiene un costo de $100,000 y se habla de que estamos, por ejemplo, con un actual cost, es un ejemplo de valor ganado, y entonces le estamos dando a la inteligencia información de que después de 3 meses tenemos un actual cost de $60,000, que el proyecto está 50% completado. Entonces lo que le vamos a pedir es información a la inteligencia artificial sobre cómo estoy en ese punto del proyecto. ¿Estoy bien con el presupuesto? Es decir, ¿estoy excedido o estoy todavía dentro del presupuesto? También le vamos a pedir información de si estoy adelantado en el cronograma o si estoy retrasado con respecto al cronograma. Entonces el punto es, al final podemos pedirle dentro de un mismo prompt que nos resuelva, eso sí, dándole los datos necesarios para la evaluación, que nos resuelva cuál es la situación que tenemos en el proyecto en este punto en particular. También, como les decía, es muy importante que hagamos siempre la consulta de los hechos o los enlaces de los cuales la inteligencia artificial está dándonos respuesta. En este prompt lo que estamos pidiéndole acá es que nos provea al final de las respuestas, que me muestre los links de las fuentes que consultó para darme esa respuesta. De esta forma, en casos ya de información crítica o que debamos verificar, con esos enlaces podemos ir a cada uno de ellos y validar que la información es confiable, que viene de una fuente confiable, etc. De manera que también podemos solicitarle a la inteligencia artificial que nos provea de los enlaces de sus fuentes. De hecho, la inteligencia artificial Infinity del PMI, que les voy a dejar el enlace al video que hice específicamente sobre la inteligencia artificial Infinity, acá se los dejo, ya provee por default, ante las preguntas que nosotros hacemos, por lo general siempre nos entrega cuáles son las fuentes que ha consultado. Es algo muy novedoso que agregó el PMI en la inteligencia artificial Infinity, y pues básicamente hacemos lo mismo con otras inteligencias artificiales. Le pedimos que nos entregue cuáles son los links o los enlaces de las fuentes que ha consultado para su respuesta. También podemos entrar en lo que es la generación o la visualización, un generador de modo visual, pero para ello necesitaríamos utilizar inteligencias artificiales como DALL-E o ChatGPT, pero Plus, la versión de pago, para que nos genere gráficos, imágenes, de manera que podamos obtener todavía información más clara, más concisa,
más gráfica de lo que le estamos preguntando. Pero como les digo, ahí sí ya necesitamos o pagarla o tener la versión de pago de ChatGPT, o bien utilizar otras inteligencias artificiales que pueden ser gratuitas para este tipo de generación de gráficos y de imágenes. También tenemos el tema que se llama Reflection, que aquí básicamente es como hacerla que tenga un pensamiento más racional. Es decir, por ejemplo, en este último recuadro habla del caso de un project manager, digamos, o un jefe de equipo que quiere dar un feedback a su equipo. Habla de una persona que cometió un error, que tuvo implicaciones financieras dentro del proyecto y que quiere darle feedback a esta persona. Lo que está diciendo dentro de la descripción es que es una persona talentosa y que no quiere con este feedback digamos, eliminar su creatividad y demás. Entonces lo que le está solicitando a la inteligencia artificial es que me dé una guía de cómo debo enfocar esta conversación o esta reunión que voy a tener con este miembro del equipo, de manera que lo que yo diga no vaya a afectar su desempeño. En pocas palabras es eso lo que estamos queriendo. Entonces le está pidiendo que le explique el razonamiento y cuáles son los supuestos que hay detrás de la recomendación que la IA le va a dar a esta persona. De manera que ahí estamos pidiéndole a la inteligencia artificial no solo que me dé una propuesta, sino que también que me la justifique. Es decir, que me dé cuál es su razonamiento de por qué cree que este debería ser el enfoque apropiado para tomar esta reunión con este miembro del equipo. También habla de las técnicas básicamente de prompting techniques. Básicamente se trata de cómo hacemos básicamente los tres niveles, es decir, tenemos un nivel de complejidad bajo, medio y alto, dependiendo de cada una de las técnicas que podamos utilizar. Normalmente los prompts que la mayoría de las personas utilizan están dentro del nivel de complejidad bajo. Es decir, una pregunta muy simple como ¿cuáles son los elementos clave de un project charter? Esta es una pregunta a una inteligencia artificial de complejidad baja y simplemente contiene una instrucción, una petición concreta y particular. En el caso de que tengamos ya una complejidad media, es cuando estamos agregando, por ejemplo, temas de contexto. Es decir, aquí le estamos, por ejemplo, en este caso se le está pidiendo a la inteligencia artificial, se le está diciendo a la inteligencia artificial que se tiene un equipo remoto que trabaja en diferentes zonas horarias y la pregunta es cuáles serían los métodos de comunicación más efectivos en el caso de este proyecto para lidiar con el equipo que, como les digo, está trabajando en diferentes zonas horarias. De manera que ahí ya le estamos dando más información a la inteligencia artificial, ya le estamos dando un contexto sobre el cual ella va a poder darnos una pregunta más acertada. Entre mejor contexto demos a la inteligencia artificial, mejor respuesta también vamos a obtener de parte de ella. Esa es una complejidad media. Y en el caso de la complejidad ya alta, estamos hablando de que le vamos a pedir a la inteligencia artificial una especie de desglose, o vamos a trabajar como si fuese una sesión de lluvia de ideas, de brainstorming, y al final lo que vamos a hacer es pedirle, por ejemplo, en este caso, que identifique, miren el ejemplo que tenemos acá, cómo la identificación de riesgos en un proyecto influye en el desarrollo de las estrategias de respuesta a los riesgos y cómo estas estrategias se pueden integrar dentro del plan general del proyecto. De manera que ya ahí le estamos haciendo un enunciado más complejo a la inteligencia artificial y le estamos pidiendo que analice de una forma más profunda su respuesta. Le estamos dando varios niveles y le estamos diciendo, bueno, sabemos que vamos a hacer una identificación de riesgos.
Sabemos que esa identificación de riesgos va a tener unas estrategias de respuesta asociadas, pero además de eso yo quiero saber cómo se integra eso dentro del plan de gestión del proyecto en general. De manera que ahí ya la información es mucho más compleja. Ese es un nivel de complejidad alto. Otro de los temas que necesitamos tener en cuenta cuando lidiamos con los prompts y las instrucciones a la inteligencia artificial es que las inteligencias artificiales tienen fortalezas y obviamente también debilidades. Los lenguajes que utilizan las inteligencias artificiales mejoran constantemente. Entonces tenemos que estar muy atentos a los cambios que se vienen dando. Lo que yo hoy le pregunte a una inteligencia artificial puede ser que la respuesta sea diferente mañana ante la misma pregunta. Las fuentes constantemente se están actualizando, los razonamientos y la lógica que utilizan estas herramientas también cambia constantemente. De manera que hay que estar siempre básicamente familiarizado, que tienen fortalezas, que tienen debilidades y que están en constante evolución. Eso es lo que habla en esa parte. Luego acá ya menciona lo que tiene que ver en el video también de inteligencia artificial. Les menciona un poco sobre los tipos de análisis que el PMI hizo en este estudio que se menciona acá, pero no lo voy a mencionar de nuevo en este otro documento. Acá viene y de nuevo nos repite un poco lo que nos puede ayudar como project managers a ahorrar tiempo, porque al final de lo que se trata una inteligencia artificial es de que nos simplifique la vida con tareas que son más rutinarias, más sencillas, y podamos enfocarnos más al pensamiento creativo, a la resolución de problemas, a hacer un poco más, a profundizar más en lo que tiene que ver con el project management, la gestión de proyectos, y dejar las tareas más simples y más sencillas a las inteligencias artificiales, y también que las mismas nos sirvan como una fuente, algo así como una especie de asistente para cuando tenemos alguna duda o consulta que hacer. Aquí vuelve a mencionar el caso del enfoque persona, que era aquel de que actúe como tal persona, que actúe en tal rol, etcétera, etcétera. Esto básicamente es una repetición de lo que hablamos antes. También nos dice las ventajas que puede ser cuando lo utilizamos como asistente para reuniones, donde le podemos decir que nos dé un resumen de la reunión y demás. Como dice John en este enunciado, básicamente lo que queremos es que las IA se encarguen de las tareas mundanas y que nos dejen a nosotros como project managers enfocarnos más en la parte estratégica de los proyectos. Vamos a ver qué más habla el documento. Bueno, hablamos igual del Flip Interaction, que ya lo vimos, esto de que la simulación como si fueses un entrevistador y demás, es decir, hacer preguntas, que la IA tome tu respuesta y con eso genere la siguiente pregunta y demás, que nos dé diferentes enfoques, diferentes alternativas, que mejore el tipo de preguntas, que ya lo vimos también, o que vaya en esta cadena de despiece lógico de la información. También lo hablamos cuando una cosa está relacionada con la otra, cómo se relaciona esto con la otra y demás. En fin, al final aquí lo que Bart en este enunciado dice es que básicamente quiere que, o él piensa que la inteligencia artificial no va a sustituir a los project managers, y que lo que sí puede hacer mejor que un project manager, una persona como ser humano, es hacer una revisión del trabajo que estamos haciendo, ver quizá patrones y ver errores que quizá como seres humanos se nos pueden pasar por alto. Ahí es donde la inteligencia artificial puede tener un rol protagónico y de mejora también en la gestión de proyectos. Otro de los puntos que menciona el documento es que no podemos aceptar a ciegas toda la información que una inteligencia artificial nos dé. Ya lo hemos repetido también varias veces. Tenemos que también verificar las fuentes y no podemos confiar al 100% en todo lo que nos dé. Muy importante que las inteligencias artificiales en este caso sí nos ayudan a lidiar con temas de complejidad. Y acá, como lo menciona Julija,
es muy importante tomar en cuenta que nosotros como seres humanos tenemos muchos prejuicios basados en nuestras experiencias personales y que las inteligencias artificiales nos pueden también ayudar a dar puntos de vista diferentes, puntos de vista distintos. Es decir, puede ser que nos saque de nuestro mindset y nos ayude a tener un punto de vista distinto que quizá no veríamos si no hiciésemos las consultas pues tanto a otras personas como a inteligencias artificiales en este caso. Nos permite entonces lidiar con esa ambigüedad, con esa complejidad y de esa forma tener un pensamiento un poco más amplio y más abierto ante ciertas situaciones. Como siempre, verificar los hechos, hacer una reflexión de la información que nos está dando. Y básicamente luego ya casi terminando el documento, lo que menciona son algunas variables que podemos personalizar o tener en cuenta en la parte de la gestión de proyectos a través de las inteligencias artificiales. Y básicamente nos hace énfasis en 3 apartados que tiene que ver con el nivel de conocimiento, con el ciclo del proyecto o el enfoque que le demos y con el tema de persona, que era esta personificación que hablamos de darle a la inteligencia artificial. Es decir, en el nivel de conocimiento hablamos básicamente de darle todo lo que tiene que ver con contexto. Tenemos que decirle de qué proyecto estamos hablando, en qué sector estamos trabajando, qué industria nos desenvolvemos, qué papel o qué enfoque queremos darle a la consulta. También podemos especificar si queremos que el análisis sea basado en un enfoque predictivo, híbrido, adaptativo, ágil, etc. Y también podemos personalizar el rol que queremos que juegue la inteligencia artificial. En este caso, si queremos que juegue el papel de project manager, si queremos que juegue el papel de miembro del equipo, team member, que si queremos que sea un stakeholder, tanto dentro como fuera de la compañía, etc. De manera que básicamente eso es lo que el documento menciona. Me pareció muy interesante comentarlo con ustedes. Básicamente eso es todo lo que quería decirles. Pero en el caso de las inteligencias artificiales, como les digo, pueden ver el otro video de la inteligencia Infinity que les dije. Pero lo más importante acá es que el prompt engineering se basa específicamente en la forma en que nosotros le redactamos las instrucciones a la inteligencia artificial. Y aquí es donde entran las habilidades de Power Skill que les mencioné al principio. Tenemos que fortalecer nuestro pensamiento analítico, nuestro pensamiento crítico, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de hacer las preguntas correctas. De manera que ahora tenemos un nuevo actor dentro de la gestión de proyectos y en este caso es la inteligencia artificial. Tenemos que lidiar con ella y por lo tanto tenemos que aprender a comunicarnos con este nuevo stakeholder dentro de la gestión de nuestros proyectos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, agradezco que me den un like. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta la próxima.